Nacieron el mismo día, a la misma hora, en la misma sala, pero nunca lo supieron. La enfermera los miró uno por uno. Dos bebés idénticos, envueltos en mantas distintas, llorando con la misma fuerza, como si ya protestaran por algo que no podían entender. La madre estaba agotada, demasiado cansada para notar las miradas nerviosas del personal, demasiado débil para sostener más de un bebé a la vez. ¿Están bien?, preguntó con voz rota. Sí, respondieron. Todo está bien. No era verdad. El hospital atravesaba una crisis, falta de recursos, papeles incompletos, decisiones rápidas que nadie quería firmar. Uno de los bebés fue llevado primero. El otro quedó unos minutos más, solo unos minutos. Eso fue suficiente. El primero fue registrado con el apellido de la madre. El segundo, no. Una confusión, un documento mal archivado, una llamada urgente. Cuando alguien quiso corregirlo, ya era tarde. El segundo bebé fue entregado a otra familia, una pareja que llevaba años esperando, que había perdido la esperanza, que no hizo demasiadas preguntas cuando les dijeron, «Es un milagro». La madre nunca supo que había tenido dos. Le dijeron que uno no sobrevivió. Y ella, demasiado rota para dudar, lloró una pérdida que nunca vio. Los hermanos crecieron en mundos distintos, sin saber que existía un otro, sin sentir la ausencia porque nunca conocieron la presencia. Uno creció en una casa pequeña, con una madre sola que trabajaba demasiado y dormía muy poco. Aprendió pronto a cuidar, a ceder, a no pedir. El otro creció rodeado de comodidades, padres atentos, una habitación solo para él, un futuro planeado desde antes de que pudiera hablar. Nunca le faltó nada, excepto algo que no sabía nombrar. A veces, los dos despertaban de madrugada con la misma sensación, que alguien faltaba. No sabían quién, ni por qué. El primero aprendió a pelear, por espacio, por respeto, por sobrevivir. El segundo aprendió a destacar, en la escuela, en los deportes, en todo lo que hacía. Ambos eran buenos líderes, ambos se sentían solos. Cuando cumplieron 10 años, el primero preguntó por su padre. La madre bajó la mirada. «No está», dijo. «Nunca estuvo». El niño no insistió. Aprendió que algunas preguntas no traen respuestas. El segundo preguntó por qué se veía distinto a sus padres. Le dijeron que era adoptado. Pero elegido, aclararon rápido. Él sonrió, pero esa noche miró su reflejo más tiempo de lo normal. La vida siguió, separada, silenciosa. El primero dejó la escuela temprano. Tenía que trabajar. La madre enfermó. No había opción. Aprendió a ser adulto antes de ser joven. El segundo fue a la universidad. Viajó, probó caminos, siempre con una sensación rara de no encajar del todo en ningún lugar. Nunca se cruzaron, nunca se buscaron, nunca supieron que compartían la misma sangre. Pero el destino no siempre necesita permiso. A veces espera, a veces observa, y a veces, cuando cree que ya es suficiente, empieza a unir hilos que nadie sabía que estaban sueltos. El primer encuentro no sería especial. No habría música, no habría revelación. Solo dos desconocidos en el mismo lugar por razones distintas, y ninguno de los dos sabría que ese momento ya había empezado muchos años atrás. El tiempo no hizo preguntas. Simplemente pasó. El primero de los hermanos se llamaba Mateo. Vivía en un barrio donde las calles no tenían prisa, pero sí memoria. Aprendió a reconocer el sonido del hambre antes que el de los juegos. Su madre envejeció rápido, no por los años, sino por el cansancio. Mateo la observaba dormir en una silla vieja, con el cuerpo vencido y la respiración pesada. Ahí entendió que la vida no siempre es justa, pero siempre cobra. Trabajó desde los 15, primero ayudante, luego lo que fuera. Nunca se quejó, no porque fuera fuerte,
sino porque no tenía con quién hacerlo. El segundo se llamaba Julián. Vivía en una casa donde todo tenía lugar: un escritorio ordenado, fotos enmarcadas, conversaciones durante la cena. Sus padres lo amaban, eso era real, pero también lo era esa sensación de ser invitado en su propia historia. Julián destacaba, siempre lo había hecho, pero cuanto más lograba, más sentía que algo no encajaba del todo, como una pieza correcta en el rompecabezas equivocado. Ambos crecieron sin saber del otro, sin sospechar que compartían gestos, la misma forma de fruncir el ceño cuando pensaban demasiado, la misma risa breve cuando algo lo sorprendía. Mateo evitaba los espejos, no por vanidad, sino porque no le gustaba lo que veía. Un rostro serio, marcado antes de tiempo. Pensaba que así era él. Nunca imaginó que era solo la mitad de algo. Julián, en cambio, se miraba buscando respuestas. Probó estilos. Cambió de peinado, de carrera. Nada terminaba de quedarse. El primer cruce ocurrió sin que ninguno lo notara. Una mañana lluviosa, Mateo iba tarde. Julián esperaba. Compartieron un bus durante 15 minutos, de pie, espalda con espalda. El mismo reflejo en el vidrio empañado. No se miraron, pero ambos sintieron algo. Una incomodidad leve, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mateo bajó primero. Julián siguió viaje, y el momento pasó. Esa noche, Mateo soñó con alguien. No podía verle el rostro, solo sabía que era parecido a él. Despertó inquieto. No habló de eso. Julián soñó con una casa que no reconocía, una mujer llorando, un llanto que no dolía, pero pesaba. Tampoco habló de eso. La vida siguió avanzando, separada, terco. Mateo perdió a su madre 2 años después, un infarto, sin aviso, sin despedida. Se quedó solo, por primera vez sin nadie a quien cuidar. Julián consiguió trabajo en una empresa grande. Todo iba bien, pero algo dentro de él seguía incompleto. El vacío no siempre grita, a veces susurra. Un día, Mateo encontró una carpeta vieja, papeles amarillos, un nombre tachado, una fecha que no entendía. No investigó, no estaba acostumbrado a buscar explicaciones. Julián, en cambio, pidió sus papeles de adopción. No por enojo, por necesidad. Quería saber de dónde venía. Ambos comenzaron a caminar hacia el mismo punto, sin saberlo, sin planearlo, porque hay verdades que no se esconden para siempre. Solo esperan el momento exacto para hacerse visibles. Hay verdades que no llegan de golpe. Primero se anuncian con pequeñas incomodidades, con preguntas que no se van, con detalles que empiezan a pesar más de lo normal. Mateo volvió a la carpeta varias veces. Siempre la dejaba en el mismo lugar. Siempre decía después. Los papeles hablaban con un lenguaje que no conocía. Sellos, firmas, fechas cruzadas. Pero había algo que sí entendía. Su nombre aparecía escrito 2 veces. Y no debía ser así. La fecha de nacimiento estaba clara, la hora también, pero al lado, en una letra distinta, había una anotación casi borrada, un número y una palabra ilegible. Mateo no era curioso, nunca lo había sido. La curiosidad no le había servido para sobrevivir, pero ahora estaba solo, y cuando uno se queda solo, las preguntas hacen ruido. Preguntó en el hospital. Nadie recordaba nada. Archivos antiguos, personal nuevo. Eso fue hace muchos años, le dijeron. No queda mucho. Mateo asintió, pero algo ya se había movido. Julián, por su parte, recibió una llamada. El abogado de la familia. Hay documentos que podrías revisar, dijo. Nada urgente.
pero Julián sintió esa presión en el pecho que aparece cuando algo importante se acerca. Leyó todo, lento, atento. Encontró inconsistencias, firmas que no coincidían, una enfermera que aparecía en más de un expediente, la misma fecha, la misma hora. No dijo nada a sus padres, no todavía, no sabía cómo, ni qué. Ambos hombres, sin conocerse, empezaron a hacer lo mismo, buscar. Mateo habló con una enfermera jubilada. La encontró gracias a un nombre mal escrito. Ella lo miró largo, demasiado largo. No debería decir nada, dijo. Mateo no insistió, pero no se fue. Esperó. Hubo un tiempo difícil, continuó ella. Errores, decisiones que no se corrigieron. ¿Mi madre?, preguntó Mateo. No, respondió ella. Tú. Esa palabra cayó pesada. No encajaba. ¿Qué hay de mí? La mujer respiró hondo. Hubo otro bebé, dijo. Y luego guardó silencio. Mateo no preguntó más. No pudo. La idea se le quedó atravesada. Otro bebé. ¿Qué significaba eso? Julián, en cambio, encontró un nombre. Uno solo. Una mujer. La madre biológica. Buscó durante semanas. La encontró en un registro viejo. Estado civil, soltera. Observaciones, parto complicado. ¿Llamó? Nadie contestó. Insistió, hasta que alguien respondió. Una voz cansada. ¿Rosa?, preguntó. Silencio. ¿Quién pregunta? Rosa no entendía por qué ese nombre le heló la sangre. Habían pasado décadas. Había llorado lo suficiente. Había enterrado esa historia. Solo quiero hacerle una pregunta, dijo Julián. No, respondió ella. No quiero. Colgó. Esa noche, Rosa no durmió. Soñó con un llanto doble. 2 voces, 2 brazos. Despertó temblando. Mateo volvió a la enfermera. ¿Ese otro bebé? Ella negó con la cabeza. No debió pasar así, dijo. Pero pasó. ¿Está vivo? La mujer dudó. Ese segundo fue suficiente. Mateo salió del lugar con el mundo torcido. Caminó sin rumbo. Pensó en su madre, en todo lo que no le preguntó, en todo lo que ella tal vez tampoco supo. Julián volvió a llamar. Rosa no contestó, pero esta vez dejó un mensaje. No quiero quitarle nada, dijo. Solo entender. Las palabras entender y enterrar no conviven bien. Rosa lo supo en cuanto colgó el teléfono. 3 vidas, 3 caminos, empezaban a doblarse hacia el mismo punto. Mateo buscó en registros civiles, encontró coincidencias, nombres parecidos, datos incompletos, pero una cosa clara: el mismo hospital, el mismo día, la misma hora. Julián recibió una respuesta, un mensaje corto: llámame, nada más. Ambos hombres sintieron lo mismo esa mañana, que lo que venía iba a cambiarlo todo, porque hay verdades que no se pueden aprender despacio. Una vez que asoman, exigen ser completas. Y aunque ninguno de ellos sabía todavía lo que estaba a punto de descubrir, el lazo que los unía ya había empezado a tensarse. Rosa aceptó verlo porque entendió que el pasado no se queda quieto cuando lo ignoran. Acordaron un encuentro simple. Un café pequeño, a media tarde, sin promesas. Julián llegó primero, nervioso. No sabía qué buscaba. Solo sabía que no podía seguir así. Rosa llegó después, más lenta, con el peso de los años en los hombros. Se miraron, y algo se rompió. No hubo palabras inmediatas. Rosa lo observó con atención, demasiada atención. La forma de los ojos, el gesto al sentarse, ese modo particular de fruncir el ceño. Tú, dijo ella, y se detuvo. No podía decirlo, no todavía. Julián habló primero. Sé que esto es incómodo, dijo. No busco nada, solo respuestas. Rosa respiró hondo. Las respuestas también duelen, respondió. Hablaron despacio, de fechas,
de hospitales, de recuerdos incompletos. Rosa evitaba ciertos detalles. Julián notaba las pausas, las manos temblorosas. «Me dijeron que mi hijo murió», dijo Rosa finalmente. El silencio se hizo espeso. «¿Hijo?», preguntó Julián. Ella cerró los ojos. «Uno», aclaró. «Solo uno». Julián sintió el golpe. No encajaba. No todavía. Mientras tanto, Mateo llegó al hospital. El mismo. Uno distinto. La entrada había cambiado, pero el aire no. Pidió archivos. Insistió. Esperó. Un administrativo cansado le entregó una copia. «Esto es todo lo que hay». Mateo miró los datos. Su nombre, la fecha y otro nombre. Julián. El mundo se detuvo. No por segundos, por dentro. Mateo se sentó. Volvió a leer. No entendía cómo, pero entendía que había alguien más. Alguien con su misma sangre. Rosa no pudo sostener la mentira. No después de ver esos ojos frente a ella. «Había otro bebé», dijo. «Nunca me lo mostraron». Julián no respondió. Las piezas empezaban a caer. «¿Sabe dónde está?», preguntó él. Rosa negó con la cabeza. «No», dijo. «Pero pienso en él todos los días». Eso fue verdad. Mateo salió del hospital, con una dirección. Un nombre. No sabía si ir. No sabía si estaba listo. Pero ya no podía no hacerlo. Julián caminó junto a Rosa hasta la esquina. «No sé qué hacer con esto», dijo él. Ella lo miró. «Yo tampoco supe», respondió. «Y mírame». Mateo llegó al café. Se detuvo afuera. Miró por el vidrio. Vio a Rosa y vio a alguien más. Alguien que se parecía demasiado. ¿No entró? Aún no. El miedo es rápido. La verdad no. Julián se levantó para irse. Rosa se quedó sentada. Mateo entró. Las miradas se cruzaron. Nada más. Pero fue suficiente. El tiempo volvió a moverse. Demasiado rápido. Mateo no sabía por qué había entrado al café. Solo sabía que no podía seguir mirando desde afuera. Había pasado demasiado tiempo observando la vida sin tocarla. Julián levantó la vista y lo vio. No supo por qué, pero algo en ese rostro lo obligó a quedarse quieto. No era solo parecido, era cercanía, como mirarse con años distintos. Rosa fue la última en entenderlo, y cuando lo hizo, el aire se le fue del pecho. Mateo avanzó un paso, luego otro. Se detuvo frente a la mesa. Nadie habló. Las palabras, a veces, llegan tarde. «Perdón», dijo Mateo finalmente. «Creo que me equivoqué de lugar». Era mentira, pero era lo único que pudo decir. Julián se levantó. No por educación, por reflejo. «No», respondió. «Creo que no». Rosa cerró los ojos. No quería confirmar lo que ya sabía, pero el silencio la empujó. «Siéntate», dijo. «Por favor». Mateo dudó, pero obedeció. Los tres se miraron, como si el pasado se hubiera sentado con ellos. «Me llamo Julián», dijo uno. «Mateo», respondió el otro. Rosa no dijo su nombre. No hacía falta. Mateo observó los gestos, la forma de mover las manos, ese modo extraño de inclinar la cabeza cuando pensaba. No quería creerlo, pero lo sentía. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó Mateo. Julián miró a Rosa. Ella respiró hondo. «Porque cometí un error», dijo. «O porque alguien más lo cometió por mí». Mateo apretó los puños. «¿Qué clase de error?». Rosa lo miró a los ojos. «El tipo de error que separa vidas». Julián entendió primero, no porque fuera más listo, sino porque había tenido más tiempo para sospechar. «¿Somos?», preguntó. No terminó la frase. Rosa asintió. «Una vez. Despacio». Mateo se levantó de golpe. La silla cayó. «No», dijo, «no juegue conmigo». «No estoy jugando»,
respondió Rosa. Nunca lo hice. Mateo salió del café. Necesitaba aire. Necesitaba negar. Julián lo siguió. No por decisión, por necesidad. Espera, dijo Julián afuera. Yo tampoco pedí esto. Mateo se dio vuelta. Tú no sabes nada, respondió. Tu vida no fue la mía. Eso dolió, porque era verdad. No, admitió Julián, pero siento lo mismo que tú ahora. Mateo lo miró. Por primera vez, no vio amenaza. Vio confusión. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Mateo. Nada, respondió Julián. Solo saber quién soy. Esa frase se quedó suspendida. Mateo recordó todas las veces que se preguntó lo mismo. Volvieron a entrar. Rosa seguía ahí, más pequeña, más cansada. Nunca quise perderlos, dijo, ni a uno ni al otro. Mateo no respondió. Julián se sentó. El silencio volvió, pero ya no era vacío, era pesado. Nada se resolvió ese día. No podía. Las verdades grandes no se acomodan en una sola tarde. Pero algo cambió. Los hilos ya estaban unidos, aunque dolieran. No se volvieron a ver al día siguiente, ni al otro. Cada uno necesitaba ordenar el caos a su manera. Mateo volvió a su rutina. Trabajo, casa, silencio. Pero ya no era el mismo. Cada gesto cotidiano le parecía prestado, como si su vida hubiera sido escrita con una página faltante. Julián tampoco habló, ni con sus padres, ni con amigos. Guardó la verdad como algo frágil. Tenía miedo de romperlo todo. Pasaron semanas, hasta que el silencio se volvió insostenible. Julián envió un mensaje, solo uno. ¿Podemos hablar? Mateo lo leyó. No respondió. Ese día no, pero lo hizo al siguiente. Está bien. Se encontraron en un parque. Espacio abierto, sin paredes, sin testigos. No se abrazaron, no sonrieron. Se sentaron a distancia, como extraños educados. No sé por dónde empezar, dijo Julián. Mateo miró al suelo. Yo tampoco. Hablaron de cosas simples, trabajos, clima, rutinas. Evitaban lo importante, hasta que ya no se pudo. ¿Fuiste feliz?, preguntó Mateo. Julián dudó. Sí, respondió, pero siempre sentí que faltaba algo. Mateo asintió. Yo también, dijo, pero por razones distintas. No hubo reproches, solo diferencias. Julián contó su infancia. Mateo escuchó. Mateo habló de la suya. Julián se quedó en silencio, no por lástima, por respeto. No sé cómo llamarte, dijo Julián. Mateo lo pensó. Está bien por mi nombre. Eso dolió, pero era honesto. Rosa los observaba de lejos. No se acercó. Sabía que ese espacio no le pertenecía. Había hecho suficiente. Los encuentros se repitieron. Cortos, cuidados, sin promesas. Mateo no confiaba fácil. Julián no sabía esperar. Chocaban, pero volvían. Un día, Mateo dijo algo distinto. Mi madre murió sin saber la verdad. Julián bajó la mirada. La mía sigue viva, respondió, pero no sabe quién soy. Ahí entendieron que ambos habían perdido algo, de formas diferentes. Rosa enfermó. El cuerpo no siempre soporta lo que el alma guarda. Mateo fue a verla. Julián también. No juntos, pero el mismo día. Rosa los miró, a los dos, y lloró. No de culpa, de alivio. No sé qué serán el uno para el otro, dijo, pero gracias por estar. Mateo no respondió. Julián le tomó la mano. No era un perdón, era un comienzo. Rosa salió del hospital
con pasos cortos y una advertencia clara. «Debe cuidarse», dijo el médico. «El cuerpo ya dio lo que tenía». Ella sonrió. Había pasado la vida cuidando a otros. No sabía hacerlo distinto. Mateo la llevó a casa. Julián se ofreció a quedarse. Fue la primera vez que compartieron un trayecto largo. El silencio volvió a aparecer, pero ya no era hostil. Era cauteloso. «No tienes que hacerlo», dijo Mateo finalmente. Julián miró por la ventana. «Quiero», respondió. «No sé bien por qué, pero quiero». Rosa escuchó esa frase como quien oye llover después de una sequía larga. No dijo nada. El agradecimiento le temblaba demasiado. Los días siguientes fueron distintos. No mejores, distintos. Mateo se hizo cargo de lo práctico. Medicinas, comidas, horarios. Era su forma de estar. Julián se quedó con lo demás. Conversaciones, recuerdos, preguntas. «¿Te pareces a tu padre?», le preguntó Rosa una tarde. Julián negó con la cabeza. «No lo conocí», respondió. «Solo sé que no se quedó». Rosa cerró los ojos. «Hizo lo que supo», dijo, «o lo que pudo». Mateo lo escuchaba desde la puerta. No entró. Había conversaciones que aún no le pertenecían. Una noche, los hermanos discutieron, no por el pasado, por el presente. «No puedes llegar y cambiar todo», dijo Mateo. «No intento cambiar nada», respondió Julián. «Solo estar». «Eso también cambia las cosas». Julián entendió. No se fue, pero dio espacio. Rosa empeoró. Lento, silencioso, como todo en su vida. «Si algo me pasa», dijo una mañana, «no quiero que se pierdan». Los miró a ambos, no como hijos, como personas. Mateo apretó la mandíbula. Julián tomó aire. «No sé si puedo», dijo Mateo después. «No te estoy pidiendo promesas», respondió Rosa, «solo que no se vayan sin elegir». Esa noche, Mateo no durmió. Pensó en su madre, en la vida que le tocó, en la que nunca supo que podía haber sido distinta. Julián tampoco durmió. Pensó en su familia, en lo que debía, en lo que quería. A veces, elegir duele más que perder. Por la mañana, Mateo habló primero. «No sé ser hermano», dijo, «pero puedo intentar no desaparecer». Julián asintió. «Con eso alcanza», respondió. Rosa los escuchó, y por primera vez en años, descansó. Rosa comenzó a despedirse sin decirlo. No preparó discursos, no dejó cartas. Solo empezó a mirar distinto, como quien revisa una casa antes de apagar la luz. Mateo lo notó primero. Había aprendido a leer los silencios largos. «¿Te duele?», preguntó una noche. Rosa negó con la cabeza. «No», respondió. «Me pesa». Julián llegó más tarde ese día. Traía noticias. «Hablé con mis padres», dijo. Mateo levantó la vista. Rosa cerró los ojos. «Saben», continuó Julián, «no todo, pero lo suficiente». «¿Y?», preguntó Rosa. «Tienen miedo», respondió, «como todos». Nadie dijo nada más. El miedo no necesitaba explicación. Días después, apareció un hombre en la puerta. Traje oscuro, portafolio. «Vengo por una consulta legal», dijo. «Asuntos pendientes». Mateo entendió antes que nadie. Había papeles, fechas, errores antiguos que ahora pedían nombre. «No busco culpables», dijo el abogado. «Solo cerrar procesos». Mateo apretó los dientes. «Algunos procesos no se cierran», respondió. Julián observaba, aprendía. Había verdades que no se arreglaban con documentos. Esa noche los hermanos hablaron solos. «¿Qué pasará cuando ella no esté?», preguntó Julián. Mateo tardó en responder. «No lo sé», dijo, «pero no quiero volver a estar solo». Julián asintió. «Yo tampoco». Rosa los escuchó desde su cuarto. No interrumpió. No hacía falta. El cuerpo empezó a fallar más seguido.
Hospital, regreso, silencio. Una madrugada, Rosa pidió verlos juntos. No vine a pedir perdón, dijo. Eso no alcanza. Los miró. Solo quiero que no hereden mi culpa. Mateo tragó saliva. Julián bajó la cabeza. Ustedes no se deben nada, continuó Rosa. Ni amor, ni presencia. Pero si se quedan, que sea por elección. El amanecer entró despacio por la ventana. Rosa sonrió. Eso es todo, susurró. Días después, no despertó. El funeral fue pequeño, sencillo. Mateo se mantuvo firme. Julián tembló. Cuando todos se fueron, quedaron los dos. Y el silencio. No sé qué sigue, dijo Julián. Mateo miró la tierra recién cubierta. Ni yo, respondió. Pero ya no empieza en cero. La casa quedó en silencio de una forma distinta. No era el silencio del abandono, era el de la ausencia definitiva. Mateo fue el primero en quedarse solo allí. Julián regresó a su vida por unos días, no por distancia emocional, por costumbre. A veces, lo conocido pesa más que lo correcto. Mateo ordenó lo imprescindible, no tocó nada más. Cada objeto parecía seguir respirando. Una taza mal puesta, una silla fuera de lugar. Rosa seguía ahí, en todo. Julián llamó cada noche. Conversaciones cortas, prudentes, como si ambos temieran romper algo frágil. ¿Cómo estás?, preguntaba Julián. Acá, respondía Mateo. Eso bastaba. Los papeles legales llegaron después. Herencias mínimas. Nada que dividir, nada que pelear. Eso alivió algo, no todo. Julián regresó una semana más tarde. ¿No avisó? Mateo abrió la puerta y no se sorprendió. Pensé que no volverías tan pronto, dijo. Yo también, respondió Julián. Compartieron comidas simples, silencios largos, recuerdos sueltos. A veces siento culpa, dijo Julián una noche, por haber tenido más. Mateo negó con la cabeza. Eso no te quita nada, respondió, ni me devuelve nada. Se quedaron en silencio. Pero gracias por decirlo. No se volvieron cercanos de golpe. No se abrazaron sin razón. Se respetaron, que ya era mucho. Un día, Mateo encontró una foto. Rosa joven, sosteniendo algo fuera de cuadro. No había fecha. Julián la miró largo. Tal vez sabía, dijo. O tal vez siempre esperó. La vida empezó a empujar. Trabajo, decisiones. Julián debía volver. Mateo debía quedarse. No quiero perder contacto, dijo Julián. Mateo asintió. No quiero prometer lo que no sé cumplir, respondió. Pero no quiero desaparecer. Se dieron la mano. Nada más. Fue suficiente. Los meses pasaron. Mensajes ocasionales, llamadas en fechas clave. Un vínculo sin nombre, pero real. Un día, Mateo visitó a Julián. Casa distinta, rutina distinta. No se sintió fuera de lugar, solo diferente. Nunca vamos a recuperar el tiempo, dijo Julián. Mateo lo pensó. No, respondió, pero tampoco lo debemos. Ahí entendieron algo. Ser hermanos no siempre es crecer juntos. A veces es elegir no soltarse del todo. No hubo un momento exacto en que Mateo y Julián decidieran llamarse hermanos. La palabra llegó despacio, como llegan las cosas verdaderas. Pasó un año. No hubo celebraciones, solo constancia. Mensajes que no exigían respuesta inmediata. Visitas sin agenda. Silencios que ya no incomodaban. Mateo siguió en la casa. La arregló lo justo. No para borrar a Rosa, para que pudiera respirar. Julián reorganizó su vida. No la abandonó. La amplió. Aprendió a explicar sin justificarse.
Un día, Mateo enfermó. Nada grave, pero suficiente para llamar. Julián llegó esa misma noche. No lo dudó. No hacía falta, dijo Mateo. Sí, respondió Julián. Para mí sí. No hablaron de sangre. No hablaron del pasado. Hablaron del presente. Eso fue nuevo. Meses después, vendieron la casa. No por necesidad. Por decisión. El dinero se dividió sin conflicto. No era lo importante. Compraron algo juntos. Pequeño. Neutral. Un lugar para encuentros. No una promesa. Un punto de retorno. Una tarde, sentados en silencio, Julián dijo: si alguien pregunta, ¿qué somos? Mateo lo pensó. Lo que quedó. Respondió: después de todo. No necesitaban más. No se parecían en todo. No compartían historia. Pero compartían elección. La separación al nacer les quitó una vida posible. Pero no les quitó esta. Porque al final, hermano no es quien estuvo desde el principio. Es quien decide quedarse. Cuando ya conoce la verdad. Y eso, ellos lo eligieron. Si esta historia te tocó el corazón, regálanos un like, deja tu comentario y suscríbete al canal. Aquí, cada historia importa. Gracias por acompañarnos.